Capítulo 7. La encuesta fue breve y desalentadora. La prueba de identificación fue aportada por el marido. Las demás pruebas eran exclusivamente médicas. Heather Badcock había muerto a consecuencia de la ingestión de 24 gramos de BI. Tildexil-barboquín del oriteato, o algo parecido. No había pruebas relativas a la forma de administrar la droga. La encuesta demoróse 15 días. Una vez concluida, el inspector de detectives Frank Cournisy reunióse con Arthur Badcock. ¿Podría charlar un rato con usted? Naturalmente. Arthur Badcock parecía más abatido que nunca. No lo comprendo, murmuró. No puedo comprenderlo. Tengo un coche ahí, propuso Cournisy. Iremos a su casa, ¿le parece bien? Allí estaremos más cómodos e independientes. Gracias, señor. Sí, creo que eso será mucho mejor. Ambos se detuvieron ante el limpio portillo pintado de azul de la calle Arlington, número 3. Arthur Badcock abrió la marcha, seguido del inspector. Al llegar ante la puerta, Badcock sacó un llavín, mas cuando se disponía a introducirlo en la cerradura, la puerta abrióse desde dentro. La mujer que apareció en su marco retrocedió algo turbada. «Mary», exclamó Arthur Badcock, sobresaltado. «He venido únicamente a prepararle un poco de té, Arthur. He pensado que lo necesitaría de regreso de la encuesta». «Es usted muy amable», agradeció Arthur Badcock. Y tras una vacilación, agregó. Le presento al inspector Cournisy, señora Vine. La señora es una vecina mía». «Comprendo», murmuró el inspector Cournisy. «Voy a por otra taza», disculpóse la señora Vine. Esta desapareció. Entonces, Arthur Badcock, con un dudoso ademán, hizo pasar al inspector a una salita cubierta de vistosa cretona, situada a la derecha del vestíbulo. «La señora Vine es muy amable», comentó Arthur Badcock. «Muy amable. ¿La conoce usted hace mucho tiempo?» «No. Solo desde que vinimos a vivir aquí». «Tengo entendido que lleva usted 2 años aquí». «2 o 3. Unos 3 años», precisó Arthur. «La señora Vine solo hace 6 meses que vive en este barrio. Su hijo trabaja cerca de aquí. Por eso tras el fallecimiento de su marido, la señora se vino a vivir aquí con él». En aquel momento, apareció la aludida con una bandeja. Era una mujer morena y vehemente de unos 40 años de edad. Su agitanada tez convenía perfectamente con sus oscuros ojos y sus negros cabellos. Había algo raro en sus ojos, ¿acaso su expresión vigilante? Al tiempo que la mujer depositaba la bandeja sobre la mesa, el inspector Cournisy dijo algo agradable e intrascendente. Su instinto profesional le indujo a ponerse en guardia. La vigilante expresión de la mujer, el ligero sobresalto de ésta al proceder Arthur a la presentación, no habían pasado inadvertidos al inspector, acostumbrado a la leve inquietud que en ciertas personas motiva la presencia de la policía. Había 2 clases de malestar. Uno era el natural recelo y sobresalto experimentados por las personas susceptibles de haber faltado inconscientemente a la ley. Pero había otra clase de desasosiego, precisamente el que, al presente, parecía producirse allí. Sin duda, pensó el inspector, la señora Vine había tenido alguna vez algo que ver con la policía. Algo que había dejado inquieta y recelosa. Por todo ello, el inspector prometióse mentalmente averiguar algo más con relación a Mary Vine. En cuanto a esta, tras depositar la bandeja con el té y negarse a compartirlo con ellos, pretextando que debía volver a su casa, se despidió. «Parece una buena mujer», comentó el inspector Cournisy. «Sí, en efecto», confirmó Arthur Badcock. «Es una vecina muy amable, considerada y servicial. Era muy amiga de su esposa». «No, yo no diría tanto. Se llevaban bien como vecinas y estaban en buenas relaciones. Pero eso es todo». «Comprendo. Bien, señor Badcock. Queremos que nos facilite la máxima información posible. Me figuro que el desenlace de la indagación ha constituido una sorpresa para usted». «Desde luego, inspector. Me he percatado de que usted no ve la cosa clara. En cierto modo, a mí me ocurre otro tanto, pues Heather siempre gozó de excelente salud. Prácticamente no la vi nunca enferma. Por eso me dije, debe de haber sucedido algo anormal. De todos modos parece increíble, inspector.
Realmente increíble. ¿Qué clase de droga es ese Beitilex? El hombre se interrumpió. Tiene otro nombre más fácil, declaró el inspector. Se vende bajo un nombre registrado, Calmo. ¿Lo conoce usted? Arthur Badcock meneó la cabeza, perplejo. Se gasta más en América que aquí, observó el inspector. Según mis informes, allí lo recetan sin restricción. ¿Para qué sirve? Al parecer, produce un estado de ánimo feliz y tranquilo, explicó Cournisy. Se receta a personas sujetas a estados de ansiedad, depresión, melancolía, insomnio y otras muchas afecciones. La dosis corriente no es peligrosa, pero su esposa tomó aproximadamente una dosis 6 veces superior a lo normal. Heather no había tomado ese medicamento en su vida, replicó. Puedo asegurarlo. No le gustaba tomar medicinas. Nunca estaba deprimida ni preocupada. Era una de las mujeres más alegres y decididas que pueda usted imaginar. Comprendo, murmuró el inspector, con un ademán de asentimiento. Y ningún médico le recetó nada parecido. No, en absoluto. Puedo asegurárselo. ¿Quién era su médico? Figuraba en el seguro del doctor Soames, pero no creo que fuese a visitarle ni una vez desde que vinimos aquí. De modo que su esposa no era una persona susceptible de haber necesitado o tomado semejante medicamento. Infirió el inspector Cournisy, pensativo. No, inspector. Estoy seguro de ello. Sin duda, lo tomó por error. En todo caso, sería un error muy difícil de imaginar, repuso el inspector Cournisy. ¿Qué comió o bebió aquella tarde? Vamos a ver. Déjeme recordar. Para almorzar. No hace falta que se remonte usted al almuerzo, le atajó Cournisy. Suministrada en tal cantidad la droga actúa rápida e instantáneamente. Aténgase a la merienda. Bien, entramos en la tienda de campaña instalada en los jardines de Gossington Hall. El gentío allí concentrado andaba a la rebatiña, pero, al fin, logramos hacernos con sendos bollos y tazas de té. Como hacía mucho calor en la tienda, procuramos acabar cuanto antes y salir de nuevo al jardín. Y eso es todo lo que tomó, un bollo y una taza de té, ¿verdad? Sí, señor. Y después entraron ustedes en la casa, ¿no es eso? En efecto. Una señorita se acercó a decirnos que Miss Marina Gregg tendría mucho gusto en saludar a mi esposa si tenía la bondad de entrar en la casa. Naturalmente, mi mujer aceptó, encantada. Llevaba días hablando de Marina Gregg. Todo el mundo estaba excitado. En fin, inspector, ya sabe usted lo que ocurre en estos casos. Desde luego, asintió Cournisy. Mi mujer también estaba excitada. Toda la gente de los alrededores pagó un chelín para visitar Gossington Hall y ver las reformas allí efectuadas, con la esperanza de vislumbrar a Marina Gregg. La señorita nos condujo al interior de la casa, prosiguió Arthur Badcock. Una vez allí, nos invitó a subir al piso. La fiesta se celebraba en el rellano de la escalera. Pero, por lo visto, aquel lugar de la casa estaba muy cambiado. Parecía más bien una sala, muy espaciosa, con sillas y mesas provistas de bebidas. Allí reunidas había unas 10 o 12 personas. ¿Quién les recibió a ustedes? La propia Marina Gregg. Su marido estaba a su lado. En este momento no recuerdo su nombre. Jason Rad, masculló el inspector Cournisy. Ah, sí. A decir verdad, al principio no reparé en su presencia. Bien, sea como fuere, Miss Gregg saludó a Heather muy amablemente, dando muestras de sentirse muy complacida de verla. Heather se puso a explicar la historia de su encuentro con Miss Gregg en las Antillas, años atrás, y todo parecía discurrir normalmente. Todo parecía discurrir normalmente, repitió el inspector. ¿Qué más? Luego, Miss Gregg preguntó qué nos gustaría tomar. Y su marido, el señor Rad, ofreció a Heather una especie de cóctel. Un daiquiri o algo por el estilo. Un daiquiri. Eso es, señor. Trajo 2. Uno para ella y otra para Miss Gregg. ¿Y usted, qué tomó? Un jerez. Ajá. Permanecieron ustedes los 3 juntos tomando sus respectivas bebidas. Pues no, no fue exactamente así. Seguía subiendo gente por la escalera, como por ejemplo, el alcalde y otros invitados,
un señor y una señora americanos, según creo, y, en vista de ello, nos apartamos a un lado. Y entonces su esposa bebió el daiquiri. No, en aquel momento, no. Arthur Badcock frunció el ceño en un esfuerzo por recordar. Pues si no lo bebió entonces, ¿cuándo lo bebió? Creo que dejó el vaso sobre una de las mesas. Vio a unos amigos, al parecer relacionados con la ambulancia de San Juan, procedentes de Match Benham. Y se puso a hablar con ellos. ¿Y cuándo tomó la bebida? Arthur Badcock frunció de nuevo el ceño. Un poco después, declaró. A la sazón, la concurrencia era bastante más nutrida. Recuerdo que alguien empujó el codo de Heather, y el vaso se derramó. ¿Cómo? Exclamó el inspector Cournisy, levantando vivamente la vista. ¿Dice usted que se le derramó el vaso? Sí, eso es. Antes, Heather había tomado un sorbito de la bebida y hecho una mueca de desagrado. En realidad, no le gustaban los cócteles, pero, por lo visto, pensó que la cosa no tendría consecuencias por una vez. El caso es que, mientras estaba allí, alguien le dio en el codo y el vaso se le derramó por encima del vestido, alcanzando también al de Miss Grew. Con su amabilidad, ésta quitó importancia al hecho, asegurando que no quedaba mancha en el género y, tras dar su pañuelo a Heather para que se limpiara el vestido, ofrecióle el vaso que tenía en la mano diciendo, «Tome este. Aún no lo he tocado». Así, pues, le cedió su bebida. Interrogó el inspector. ¿Está usted seguro de eso? Arthur Badcock reflexionó unos instantes en silencio. Por último confirmó, sí, completamente seguro. Y su esposa aceptó la bebida. Al principio se resistió a hacerlo, señor. Recuerdo que exclamó, «Oh, de ningún modo. No puedo hacer eso». A lo cual Miss Gregg riendo, explicó, «Acéptelo. Yo ya he bebido demasiado». ¿Qué hizo su mujer con aquel vaso? Se apartó un poco de la aglomeración y se lo bebió muy deprisa. Luego, paseamos un poco por el pasillo contemplando los cuadros y las cortinas. Estas eran de un género muy bonito, nuevo para nosotros. Entonces encontré a un amigo mío, el concejal Oulcac, y apenas cambié un saludo con él, eché una mirada circular y vi a Heather sentada en una silla con un aspecto un poco extraño, tanto, que, acercándome a ella, le pregunté, «¿Qué te pasa?». A lo cual ella respondió que se encontraba un poco rara. ¿En qué sentido? Lo ignoro, señor. No tuve tiempo de preguntárselo. Tenía la voz tomada y cavernosa, y la cabeza algo oscilante. De pronto dio una fuerte boqueada e inclinó la cabeza hacia adelante. Estaba muerta, señor.